Patricia Bullrich es una persona con una vida política activa. Fue montonera en su juventud y también ministra de Trabajo y de Seguridad Social durante el gobierno de Fernando de la Rúa. En 2015 asumió como ministra de Seguridad del gobierno Cambiemos. En una entrevista realizada en el año 2009, Bullrich repasó algunos momentos importantes de la historia argentina, de los cuales ella tuvo oportunidad de ser testigo. Dio su visión del gobierno de la Alianza, también advirtió sobre la política de confrontación del kirchnerismo y explicó el rol de Mauricio Macri como jefe de gobierno porteño. Esta entrevista nos llega a través de la Fundación Bataller y de su portal San Juan al Mundo. Muy bien, señores, yo quiero... Le estaba explicando a Patricia Bullrich que tenemos, primero, bienvenida a San Juan, bienvenida a La Ventana. Segundo, le estaba explicando que me puse a revisar un poco los antecedentes de ella. Yo digo, si solamente hablamos de la cuestión de hoy, a alguien que ha sido protagonista de momentos tan importantes en la historia del país, porque pese a su juventud, hay toda una historia que ella lo ha acompañado desde adentro, igual que... Por una cuestión de edad yo puedo haberla acompañado del periodismo, pero ella como protagonista, casi los mismos años que yo he estado desde afuera. Entonces quisiera saber muchas cosas que me puede ir explicando. Esta mujer que sobre todas las cosas me puse a ver en internet algunas cosas y ha sido polémica siempre, siempre polémica. Por ejemplo, de ella dijo Bullrich igual a Galimberti. ¿Quién dijo esto? Filmeni, en el año 2001. Delí acusó a Patricia Bullrich de servir a mezquinos intereses. Eso lo dijo hace unos días, nada más, que defienden los oligopolios y la ley de la dictadura. De ella dijo, fue la gran polémica con Piumato, a quien Bullrich acusó de chorro. Después, María Angélica González dice que Patricia Bullrich se ampara en fuero para evadir su delito de injuria. Jorge Montoya, un diputado cordobés, le dijo a Torranta. Pero así polémicas permanentes. No, Moyano la bautizó la piba. A partir de ese momento fue la piba, ¿no? Pero las polémicas con Moyano y con los gordos de la CGT fueron de antología, porque alinearon a los argentinos, ¿no? Alinearon, cualquiera fuera la cosa. Fue la primera mujer que estuvo al frente de la Secretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de la Nación. Un cargo horrible, pero hay que estar ahí. Pero después estuvo al frente, fue ministra de Trabajo. Mucho, ¿no? La primera ministra de Trabajo mujer también. También la primera. Así es. ¿Y ahora qué pasa? Que todas las mujeres se quedan con todo. La presidencia de la Nación, la oposición. El radicalismo tiene la principal referente intelectual, al menos. Y bueno, 2000 años afuera, ahora 2000 años afuera de la vida pública las mujeres, así que ahora nos quedamos con todo. Y nosotros estamos encantados de entregarle el poder y que trabajen. Que trabajen, bueno, seguro. Patricia, vamos a hacer un bloque, vamos a ir charlando un poquito de estas cosas. Y después también me acompañan acá el grupo de periodistas, si quieren hacer alguna pregunta, encantado. Pero para ver el nivel de las polémicas de ellas, ¿hay algún video, algo que la muestre a Patricia? Sí, señor presidente. No, le piden una interrupción, no sé si le concede. ¿Quién? La diputada Bullrich. No la conozco, no la conozco. No tiene mérito para estar en esta casa. No tiene autoridad moral la piba para hablar. Ahora le voy a contar por qué la diputada González hace lo que hace conmigo. Cuando yo llegué al Ministerio de Trabajo, había un juicio millonario. ¿Sabe quiénes eran los abogados de ese juicio? La señora González y su marido. Porque ese juicio se los paré. Se acercó un diputado de apellido Montoya, intimidó, patoteó y amenazó a mi persona y no podemos permitir la patoteada, la intimidación y la amenaza del señor. Que la diputada que ha dicho yo no amenacé a nadie, sino le dije que era una torranta y por favor, diputados, que no tenía autoridad moral para hablar de Córdoba cuando fue una de las responsables del mayor desastre que hubo en la Argentina. Bueno, dura, ¿no? Una polémica siempre.
Así es. Comencemos por la formación política. Yo acá veía media historia metida en los apellidos, porque según Delía decía Patricia Bullrich Luro Pueyrredón. ¿Todos esos apellidos son suyos? Bueno, uno normalmente tiene 4 apellidos, el de la mamá, el del papá, el de la mamá, el del abuelo materno y paterno. Delía también debe tener 4. Sí, sí. Así Ahora, que, digamos, lo que pasa es que ahí lo que hay es un uso porque son apellidos de... Parte de la historia argentina, son familias patricias, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿cómo una hija descendiente de familia patricia de pronto abraza causas populares, revolucionarias, o como se llame, lo que fue la etapa de la JP, de Montoneros, de todo eso? Bueno, porque fue una generación en la Argentina, fue un momento histórico en el que una generación decidió entrar a la vida política activa, desde lo que fue en ese momento un movimiento de mucha trascendencia en toda América Latina, ¿no? Y bueno, yo entré como tantos de miles de jóvenes entraron en ese momento a la política, que ni siquiera para nosotros era política, la política era... No pensábamos que hacíamos política, ¿no? Sino que trabajábamos en la militancia social, en los cambios profundos, y no teníamos la idea de la política ligada a los cargos, ¿no? Sino era una más cosa bien, coral, ¿no? Claro, trabajaba en los barrios, trabajaba en asentamientos, bueno, en distintos lugares donde alfabetizábamos, bueno, hacíamos distintas tareas sociales. Y fue una participación de cientos de miles de jóvenes en Argentina y en el resto de América Latina, ¿no? Y después, ¿qué pasó eso? ¿Cuál es la reflexión que quedó? Porque ahí, aparte de que hubo dolores, hubo muertes, pero hubo también la pérdida de una generación que era brillante, ¿no? Que era con gente muy capaz y también con gente muy soberbia, hubo de todo. Sí, yo la reflexión que tengo sobre ese momento es que nosotros reemplazamos la capacidad de construcción de la democracia, la capacidad de construcción del diálogo, por una metodología de enfrentamiento violenta, ¿no? Y terminó en una situación de mayor violencia aún. Y creo que a mí el aprendizaje que me deja eso es que por ese camino no se va a ningún lado. Se va a la muerte, a la violencia, al desastre, ¿no? Se va a un país donde los padres entierran a sus hijos, algo que no es natural, ¿no? Patricia, usted era una de las que estaba en la Plaza de Mayo el día que vaciaron la mitad de la plaza cuando Perón estaba hablando. Sí, yo estaba. ¿Se arrepiente de haberlo hecho? ¿O cree que ese Perón ya estaba superado? No sé si la palabra es arrepentimiento. Quizás la pregunta es ¿por qué nosotros, jóvenes, queríamos hacer de Perón algo que Perón no era? ¿No? Queríamos que Perón fuera distinto a lo que nosotros queríamos que fuese. Entonces quizás es mirar las cosas con una cierta mirada ingenua, ¿no? Nosotros queríamos que Perón hiciese y tuviese... El socialismo nacional. El socialismo nacional, ideas distintas a lo que efectivamente era Perón. Entonces lo miro con una cierta ironía, ¿no? Bueno, pero de ahí salió gente que cambió radicalmente. Según dicen, el actual presidente, y la actual presidenta y el expresidente también estaban dentro de ese grupo. Algunos tomaron para un lado, otros para el otro, algunos fueron hacia la izquierda, otros hacia la derecha. Es algo como que fuera un fuego fasto. Y porque era un nacionalismo, digamos, era una mezcla de nacionalismo católico que tenía componentes de izquierda, componentes de derecha. Eso era la juventud peronista, era no tenía, uno no puede decir que venía, es decir, como es la matriz política argentina, sí. Es una matriz mezclada, confusa, ¿no? Es decir, la verdad que esa es la matriz política argentina, el peronismo, no tanto el radicalismo, pero sí el peronismo, es una batería de distintos ingredientes. Y la juventud peronista, con una tendencia quizás un poco más, digamos, menos ortodoxa, tampoco uno podía decir que era socialdemócrata o era de una izquierda socialista, no, era una mezcla.
salteamos una etapa, vamos al gobierno de la Rúa. ¿De la Rúa era tan tonto como lo quieren hacer aparecer ahora? ¿O era un presidente que lo voltearon? Yo creo que de la Rúa tuvo un problema de definiciones, ¿no? Me parece que la Argentina tenía que tomar ciertas definiciones, que eran definiciones muy profundas, muy difíciles de tomar, que era dar por muerto algo que estaba ya en terapia intensiva, que era la convertibilidad, no tratar de salvarlo. Era una definición que iba en contra de la gente, porque la gente no quería. Quería mantener esa estabilidad, más allá de que estaba generando enormes problemas de competitividad, de cierre de industrias, de pérdida de puestos de trabajo. Y yo creo que no pudo tomar esa decisión. Y todo lo demás fue consecuencia de esto. Y a partir de ahí no pudo manejar el gobierno. Y después también hubo, al final del gobierno, en los últimos meses del gobierno, hubo una cantidad de ingredientes que terminaron apurando un golpe que podría haberse procesado de otra manera. Podría haberse logrado un acuerdo, podría haberse construido un acuerdo entre las distintas partes, entre los distintos partidos para terminar la gestión, ¿no? Yo creo que eso nos ha dejado un aprendizaje. Hoy nadie, absolutamente nadie, quiere que un gobierno termine antes de tiempo. Usted tuvo gran protagonismo en ese gobierno de la Rúa. Pero el resumen que quedó es como que había una impotencia de los gobiernos que no tienen el apoyo gremial. Gobernar sin el peronismo es casi imposible en este país. ¿Usted lo percibe así? Yo percibo que ese es el mito que hay que romper, y que si pensamos que la única posibilidad de gobernar es gobernar bajo, de alguna manera la imposición sindical, y si nos convencemos de eso, bueno, tendremos que aceptar ese destino, que es el destino que tenemos. Entonces, me parece que hay que romper esta idea de que la gobernabilidad está atada a la imposición de determinado modelo sindical. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se quiebra? Bueno, yo tuve una experiencia bastante compleja, por supuesto, es decir, cuando pedimos transparencia, cuando intentamos abrirlo, cuando intentamos democracia sindical, tuve un enfrentamiento duro y muy crudo de parte del sindicalismo. Pero a mí me parece que un gobierno en una circunstancia histórica distinta a la que tuvo el gobierno de la Rúa, que era una circunstancia muy compleja, tiene que plantearse democratizar el movimiento sindical, abrirlo y no permitir este tipo de extorsiones. Las salto de una etapa a otra para completar ya este primer perfil, y vamos a hoy. Esa imagen casi apocalíptica de Carrió, con la que hoy está usted cercana, de que todo lo ve mal, ¿no piensa que le está alejando de algunos sectores de la población? A mí me parece que muchas veces Carrió plantea cosas que en el momento son difíciles de comprender, pero que miradas en perspectiva van sucediendo. No porque los plantee desde una perspectiva de adivinanza, sino por un análisis político de las circunstancias. Quizás cuando nosotros en el 2007, en las elecciones, recuerdo un acontecimiento. Nosotros en las elecciones del 2007 planteamos como parte fundamental de nuestra plataforma bajar las retenciones. Y todos nos miraban y decían, ¿de qué hablan? Y pusimos una consigna, me acuerdo de nuestra campaña, que era dejar en paz al campo. Era una consigna rara de campaña, ¿no? Y nosotros estábamos viendo que se venía un conflicto por ahí, ¿no? Y claro, en ese momento Carrió lo planteaba, va a haber conflictos con el campo, y nadie entendía lo que se planteaba. Y efectivamente después fue sucediendo. ¿Por qué? Porque se veía ya en el matrimonio Kirchner
un intento, esta lógica, ¿no?, de confrontación y de apuntar y de intentar construir una oligarquía como enemigo. Entonces, lo que tiene Carrió es un análisis que muchas veces, puesto así de manera cruda, genera cierta... Se adelanta mucho a lo que es la gente. Sí, ¿no? claro. Le pasó a Frondizi, le ha pasado a muchos presidentes, ¿no? Sí, le pasaba a Churchill, ¿no? Se adelantan. Cuando decía, tengan cuidado que viene la guerra, vienen los nazis, y todos no lo veían. Es decir, quien se adelanta mucho genera ciertos problemas, ¿no? Bueno. Después puede venir el reconocimiento. ¿Quién ganó las últimas elecciones? Porque sabemos quién perdió, pero ¿quién ganó? Bueno, ganó una oposición diversa, ¿no? Es decir, no fue un triunfo de una estructura tradicional bipartidista o bicoalicionista. Es decir, yo lo que sí creo que ganó fue un discurso de ponerle límites a un poder hegemónico, un discurso de mayor institucionalización, de mayor diálogo, de mayor conversación, de ponerle límites al uso indiscriminado de los fondos, de los subsidios, a los superpoderes, y ganó con distintos actores. Es decir, el acuerdo cívico y social, la alianza de la coalición cívica y el radicalismo, y el socialismo en algunas partes, la Unión Pro, el PRO en la Ciudad de Buenos Aires, es decir que el peronismo disidente en algunos lugares, es decir que hubo distintas maneras de abordar un mismo, digamos, discurso de oposición y una misma propuesta, por supuesto con matices, ¿no? Con matices distintos, pero prácticamente todos abordando estos mismos temas. Bueno, hoy los temas que se están discutiendo en el país son los temas que importan a un país que tiene determinados problemas. Por ejemplo, era tan importante la ley de medios, o los temas que se están discutiendo. Bueno, lo que pasa es que hasta ahora nosotros, digamos, por esta situación tan extraña de elecciones adelantadas, este tiempo rarísimo entre el 28 de junio y el 10 de diciembre, no hemos podido discutir cuál es la agenda de prioridades. Está clara cuál es la agenda de prioridades. El problema de la inseguridad, el problema de la pobreza, el problema de la protección del empleo, el problema de las industrias y del campo en la Argentina, de la producción. Estos son los temas que tenemos que abordar, que tenemos que generar, les tenemos que generar estabilidad, previsibilidad a largo plazo. Y bueno, se discute la ley de medios, se discuten los temas que al poder... La reforma política, por ejemplo, el código electoral. Bueno, digamos, en realidad el tema es que nosotros podríamos, si el Congreso funcionase bien, nosotros podríamos estar discutiendo 10, 15, 20 temas a la vez, ¿no es cierto? Si las comisiones, si un Congreso funciona, tiene 40 comisiones, en las 40 comisiones se pueden estar discutiendo temas, pero después uno tiene una agenda de prioridades. Bueno, ¿cuáles son los que llegan primero al recinto? Pero evidentemente el gobierno lo que discute son aquellos temas que están vinculados a su propia supervivencia de poder. Entonces discute la ley de medios pensando que de esta manera va a controlar a los medios, discute una reforma política que creerá que va a ser beneficiosa para su propia disputa de poder interna, y de esta manera construye la agenda. Y nosotros queremos salir de esta agenda. No quiere decir que no queremos discutir una reforma política, porque hace falta reformas en la política, pero no digamos, dándole la prioridad que se le quiere dar. Discutirla, para eso hay comisiones especializadas, mientras vamos también trabajando estos temas que nos parecen fundamentales, los que hacen a la vida cotidiana de los ciudadanos. El tema del federalismo, ¿no?, que es otro tema también extraordinariamente importante. Hay un tema al que usted le dedicó mucho en su gestión de ministra, que es la libertad sindical. Hoy tiene gran actualidad el tema, ¿no? Sí, hoy yo creo que el sistema cerrado, monopólico que tenemos en la Argentina empieza a agujerearse, ¿no? Comenzó con la existencia de la CTA hace muchos años, siguió con la Corte Suprema de Justicia,
se plantea ahora con la cantidad de trabajadores que quieren tener su sindicato y no quieren depender más de sindicatos sin democracia interna, sin elecciones, con reelecciones permanentes, sin transparencia. Así que nosotros la semana que viene vamos a presentar un proyecto de libertad sindical integral, cambiando el modelo actual de asociaciones sindicales, bueno, como para que se preocupen los como para muchachos. plantear una nueva polémica, ¿no? Así seguimos sumando. Y llegan al 10 de diciembre. ¿Va a cambiar algo el 10 de diciembre? Yo creo que el Parlamento va a tener una posibilidad de devolverle a la sociedad una agenda de temas que la sociedad quiere que se discutan. Desde temas, como dijimos recién, que tienen que ver con la vida cotidiana, hasta temas institucionales, el tema del Consejo de la Magistratura, el tema del fin de los superpoderes. Creo que esas cosas van a suceder. Va a ser trabajoso porque, digamos, vamos a tener que construir esta mayoría y cuidarla, porque es, como dijimos recién, es una mayoría, ¿no? Tiene varias partes, ¿no? Hay que cuidarla, pero creo que lo vamos a lograr. ¿Sabes qué? No sé qué, si es porque uno tiene ya una saturación de sobreinformación y con pocos protagonistas, ¿no? Pero es como que yo advierto que está muy crispada la sociedad, la política, los protagonistas de la política, y como que la gente está cansándose de determinado discurso. Supongamos, recién tocábamos el caso de Lilita. Me puede parecer interesante cosas que dice, pero me hace dormir intranquilo. Termina de hablar ella y lo veo a Macri y después salen los intereses si hirieron o no hirieron al pariente. Nos da lecciones la presidenta de todo lo que hay que hacer, son lecciones para niños. Es como que la gente se puede cansar de todo. Sí, es que es natural porque hoy la política genera, digamos, problemas y no soluciones. Entonces, estamos invirtiendo el término de las cosas. Nosotros hoy tendríamos que estar, nosotros queremos que desde nuestra posición de oposición pudiésemos estar planteando soluciones y tenemos que estar o frenando o parando cosas o diciendo que no todo el tiempo o parando amenazas. Entonces es una situación realmente complicada. Y paralelamente la gente ve que por una forma malentendida de lo que debe ser la democracia, vienen 50 tipos y les cortan las calles. Y eso lo llaman protagonismo político, democracia. Se toman de nuevo fábricas como si estuviéramos en los años 70. Hay una serie de cosas que empiezan también a ser preocupantes o a hartar también a la gente. Sí, empiezan a hartar, pero también hay que pensar qué pasa. ¿Por qué estas cosas pasan? ¿Por qué hay 100 personas que van y cortan el Ministerio de Desarrollo Social? ¿No será porque los recursos del Ministerio de Desarrollo Social se reparten de manera clientelar también? Y aquellos que no les llega, van y se instalan en la 9 de julio. Entonces, imagínense, yo soy diputada de la Ciudad de Buenos Aires, soy porteña, estoy totalmente en contra de tener que vivir en una ciudad que todo el tiempo nos cortan las calles, pero también tengo que entender que en ese caso hay un gobierno que debería utilizar bien los recursos para que esas cosas no pasen, ¿no? Es decir, también es importante ubicar cada cosa en su lugar. En el caso de subterráneos, hay un ministro que hace 14 meses no le da la inscripción simple a un sindicato que la pide. Es un trámite. Es decir, nuestra Constitución lo dice, ni siquiera le está hablando de personería gremial, está hablando de inscripción simple. ¿Está mal que paren el subte? Está mal. Ahora, peor está que un ministro no le dé lo que le corresponde a un grupo de personas que quieren asociarse. ¿Alguien quiere preguntar algo? Teniendo en cuenta, más allá de que se pueden llegar a unir en temas puntuales la oposición, por ejemplo en el Congreso, pero para el 2011, ¿tendrían que ir unidos o las diferencias que hay son demasiado grandes? Bueno, a mí me parece que la oposición es un momento. Es decir, los que estamos en la oposición pertenecemos a espacios políticos distintos. Por ejemplo, hoy en la oposición hay una gran parte de un peronismo disidente que seguramente discutirá
la conducción del peronismo con Kirchner y el kirchnerismo. Entonces, no es pensable quizás ahí trabajar una misma fórmula presidencial o un mismo proyecto. Sí es pensable con otros sectores con los que hay otro tipo de acuerdos. Me parece que hay que distinguir entre, digamos, actuar como oposición en el Parlamento y las opciones políticas que luego se construyan. Pero ustedes ven posibilidades, supongamos, uno lo vea de Narváez, que aparece mediáticamente y se estalla, o lo ve a Macri, y yo no lo veo a una Lilita Carrió, a una Stolbizer cercano a ellos, ¿no? Se pueden unir, pero sería una reedición de la alianza. Por eso le estoy diciendo que me parece que es importante que uno pueda pensar en unirse en la construcción concreta de propuestas parlamentarias, de leyes, de freno a determinados proyectos del gobierno, y que después los proyectos políticos de construcción de modelos de país son distintos, sin duda. Es decir, digamos, yo tengo una idea distinta de lo que creo que hay que hacer en Buenos Aires de lo que tiene Macri. No tengo la misma idea de gestión de lo que tiene Macri en la ciudad de Buenos Aires. Creo en otro tipo de ciudad, en otras prioridades, en otras cosas. Usted está organizándose en todo el país, tiene acá un grupo de dirigentes que ya la acompañan. Así es. La idea es en algún momento desprenderse. No, nosotros estamos conformando Unión por Todos, que es Unión por Todos existe hace muchos años en la ciudad de Buenos Aires. Aquí lo va a dirigir Jorge Reynoso, que me acompaña en este momento, con un grupo de ciudadanos y ciudadanas que van a acompañar. Unión por Todos es uno de los partidos fundadores de la coalición cívica, el otro es el ARI. Unión por Todos, digamos, va a seguir creciendo y trabajando en la coalición cívica. La coalición cívica tiene varios partidos, tiene dirigentes sociales, tiene distinta gente que participa. Así que por eso es que he venido hoy aquí a conformar nuestro partido. Vamos a buscar a los ciudadanos y ciudadanas de San Juan a que nos acompañen, porque creemos que Unión por Todos y la coalición cívica son una expectativa muy importante para el futuro. Seguramente en San Juan le van a preguntar, no sobre el problema rural con el campo. Cuando hablamos de campo acá hablamos de viña y hablamos de minería. Sí. Seguramente le preguntarán si, como otros dirigentes, usted también está en contra de la minería. Yo no estoy en contra de la minería, digamos, como no podría estar en contra de la explotación del petróleo, ni de la pesca, ni de ninguna de las actividades productivas de recursos naturales que un país tiene que tener. El tema, me parece que la pregunta es cómo son las condiciones de sostenibilidad, cómo son las condiciones de mitigamiento del daño, qué control hay sobre las empresas, cómo es el reparto de las regalías, cuánto le queda a la provincia. Son las preguntas que me parece que hay que contestar. Me parece que toda actividad productiva genera un daño. Hoy estamos viendo que en Mar del Plata hay cientos de miles de pescadores sin poder pescar porque se destruyó el recurso. Bueno, nuestra posición es que la minería, como cualquier actividad extractiva, tenga los controles y sea sostenible para la gente y esté dentro de una calidad ambiental fundamental. Señorita Sol, ¿tenemos algún regalo para la señora Patricia Bullrich? Por supuesto que sí. Tenemos para que conozca algo de nuestra historia, el libro de Aquí nos quedamos. Uy, muy lindo, muchísimas gracias. Uno de los terremotos más devastadores de la provincia. Sí, permiso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Patricia Bullrich. Bueno, muchas gracias.